Piensa en Juan, un obrero de la industria automotriz en Puebla. Hoy se despertó con una preocupación punzante. Las noticias hablan de aranceles, de tensiones comerciales y teme por su empleo, por el futuro de su fábrica. Lo que no sabe es que solo en un sector más de 200,000 empleos están en riesgo si los nuevos aranceles de Donald Trump del 30% entran en vigor. ¿Qué pasaría si, de un día para otro, los productos que México exporta a Estados Unidos se volverían inasequibles? Estamos a solo una semana de que esos aranceles cambien todo. ¿Está México realmente preparado para esta amenaza? Lo que pocos saben es que la amenaza es muy real y muy cercana. A solo 7 días de que entre en vigor los aranceles del 30% anunciados por Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho con firmeza que su gobierno no se quedará de brazos cruzados. Esto no es un simple desacuerdo diplomático, es el posible inicio de una guerra comercial que podría impactar a millones de trabajadores y consumidores en ambos países. ¿Creías que el TEMEC protegía tu economía? Piensa de nuevo, ¿cómo busca México frenar esta amenaza? Equipos de alto nivel de la Secretaría de Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores están ahora mismo en Washington. Su misión, presentar propuestas que reduzcan el llamado déficit comercial, pero sin sacrificar la relación bilateral ni los beneficios del TEMEC. Trump dice que México se ha beneficiado demasiado, pero la verdad es otra. El déficit comercial que tanto critica es consecuencia directa del propio éxito del TEMEC y del nearshoring, que ha convertido a México en una plataforma exportadora clave. El nearshoring, que muchos ven como una gran oportunidad, también nos hace más vulnerables si Estados Unidos decide cerrar la puerta. Los aranceles de Trump no son solo un número, son un golpe directo a sectores vitales, automotriz, agroalimentario y eléctrico. Piensa en la señora Carmen, que trabaja en una planta de autopartes o en productores de aguacate, berries y dispositivos médicos. Sus empleos, sus ingresos y sus exportaciones dependen de que la frontera siga abierta y competitiva. Esto no es solo un pleito político, es una amenaza directa a las cadenas de suministro integradas en toda América del Norte. Y lo más irónico, este mismo tratado, el TEMEC, fue firmado por Trump y lo llamó el mejor tratado comercial de la historia. ¿Estás consciente de cómo esta medida unilateral podría afectar directamente tu mesa o tu bolsillo? La presidenta Sheinbaum ha dejado claro la postura de México. Apuesta por el diálogo, no la confrontación. Incluso ha dicho que, si las negociaciones técnicas no avanzan, considera hablar directamente con Trump. ¿Una señal de debilidad? No, más bien una declaración de principios. Defender los intereses nacionales con estrategia y determinación sin alimentar una guerra que perjudique a ambos lados. Pero, con un Trump cada vez más impredecible en campaña, ¿será suficiente? ¿Quién tiene más que perder en esta guerra comercial, México o Estados Unidos? México no busca el conflicto, pero no cederá si su economía está en juego. La respuesta correcta ante las amenazas es firmeza diplomática o acciones más duras. Este canal existe para analizar sin filtros los temas que realmente nos afectan. Si tú también crees que merecemos estar informados y debatir con argumentos, suscríbete y activa la campana. Pero lo más importante, tu opinión cuenta. Déjame dos cosas en los comentarios. ¿Crees que México está manejando bien la situación con Trump o debería tomar una postura más dura? ¿Qué otro sector económico crees que sería el más afectado por esos aranceles?